Entonces, buenos días a todos. Día lunes, ¿no es cierto? Aquí por lo menos en Santiago con 30 grados de temperatura. Vamos a ver cómo es eso. Bien, entonces, Yorana, recuerden. profe, desde Rapa Nui. Buen día. Buenos Hola, días. ¿qué tal? ¿Estamos en la playa? Yorana, sí. Bueno, muy bien. Bienvenido. Entonces, recuerden que en IGSP, para el sector municipal, debemos recordar lo siguiente. Las normas internacionales contables para el sector público lo que busca es un método de elaborar y presentar estados financieros estandarizados tal que permita a los usuarios una revisión de aquellos elementos que constituyen el estado de situación. En todo este tiempo, el mundo no solo ha tenido pandemia, sino que también ha estado sometido a un control, ¿no es cierto?, de cada uno de los participantes en las distintas vías de desconformidad en el trato del uso de los recursos del sector público. Eso es lo que vemos permanentemente, una molestia. Ahora, ¿la molestia por qué se genera? Bueno, porque hay métodos, hay procedimientos que no están a la altura del siglo XXI. Y entonces, este es un proceso que tenemos que, se nos exige, ¿no es cierto?, como una parte del sector público, que es el sector municipal, elaborar y presentar estados financieros a los usuarios tal que sea comprensible, transparente, imagen fiel, comparable, relevante. Entonces, esa palabra, representación fiel, es un contenido profundo, dado que si bien la NIC-SP no evita la corrupción, presenta más información de lo que la normativa anterior entregaba o permitía entregar. Entonces, las personas, al tener acceso a más información, a mayor educación, sin duda, no cuadran los números. Entonces, esa falta de información es la que hace que el ciudadano se descomponga o se descontrole y comience a usar la pasión en vez de usar la razón. ¿Cómo detenemos todo eso? Bueno, con transparencia. Eso. Así de simple. Entonces, todos los procesos fallan, ¿no es cierto?, cuando no se llega a la profundidad de la revisión documentaria de una gestión en un periodo determinado. Y eso es evidente, pues no hay mucho donde discutir ahí porque, ¿no es cierto?, esto aflora cada vez que hay elecciones de alcalde y otro tipo de elección. Eso. Entonces, y esto va a seguir generando, ¿no es cierto?, ruido, no solo en Chile, en el mundo en general. Yo les dije que la contabilidad del futuro, no muy lejana, porque ahora
hablamos de futuro y ya estamos viviendo el futuro. Entonces, la contabilidad del futuro es que todo va a estar en la nube y va a ser instantánea. O sea, cada sector que esté elaborando o registrando, ¿no es cierto?, las transacciones económicas y financieras de un periodo, esto se va a ir presentando en una pantalla y por supuesto que van a haber analistas y van a estar analizando este comportamiento. Y el mundo privado pasa exactamente lo mismo. Se espera, ¿no es cierto? Ellos están un poco más avanzados, pero se espera que la contabilidad de las distintas empresas estén en tiempo real en las plataformas para ser analizadas. Eso es lo que se busca. Hay una sigla que se llama XBRL, donde hay una historia antigua que el objetivo de la IFRS es disponer de una contabilidad instantánea de una entidad en particular. No tener que esperar, ¿no es cierto?, los 3 meses y el cierre de un periodo para conocer la situación de la compañía. Entonces, al parecer, todo este tema contable y financiero tiene sus consecuencias. Requiere de una certeza financiera de la compañía. Pero hace poquito, en China, ¿no es cierto?, hay una empresa constructora que hizo tambalear el mercado, dado que señala que su pasivo era imposible de pagar. Entonces, rápidamente el mundo se acomodó a esa probabilidad y se estabilizó una vez que la propia empresa y después el país, la República de China, hace que se estabilice y se genere nuevamente una confianza en que esta empresa va a ser apoyada, ¿no es cierto?, por el Estado para poder pagar o renegociar los pasivos. También debemos recordar de que las empresas son personas al final. Todo esto descansa al final en las personas. Las personas hacen, ¿no es cierto?, a través de distintas instituciones, adquisiciones de acciones. Y entonces, cuando esta empresa coloca acciones en el mundo, bueno, los países, a través de la información que disponen, recomiendan a los clientes. Y los clientes aceptan la recomendación y compran acciones. Entonces, y también las empresas, pero detrás de la empresa están las personas. Si usted al final llega, va a llegar a personas. Bueno, eso entonces, ese ruido que pudo haber traído consecuencias, hace entonces que sube y baje el valor de la acción. Bueno, eso genera, si no hay certeza, genera incertidumbre. Y la incertidumbre va acompañado del caos económico. Cuando todos salen a vender, ¿qué pasa con el valor de la acción? Cae. Y si cae el valor de la acción, cae el valor de la empresa. Entonces, no sabemos cuánto cuesta construir nuevamente fidelidad en los inversionistas. Eso se toma en su tiempo. Entonces, construir nuevamente es muy lento. No lo mismo cuando uno cae. Cuando se cae, la empresa cae con todo como un efecto dominó. Entonces, lo que se busca a través de estas reformas contables es transparencia, tal que el mercado tenga, ¿no es cierto?, una estabilidad mundial en lo económico. Con esto
una de las variables, ¿no es cierto? El tema económico, una de las variables es de lo que pueda suceder cuando hay problemas económicos, es las guerras, ¿ya? Entonces, se busca evitar eso. Entonces, al generar estabilidad económica, en los indicadores vienen de los estados financieros. Y si los estados financieros son confiables, entonces los indicadores son confiables, las recomendaciones a los inversionistas son confiables, el inversionista invierte su dinero en acciones y se queda quieto hasta que aparezcan nuevas oportunidades, nuevos proyectos. Y así, entonces se empieza a mover la economía mundial. Entonces, los países buscan estabilidad para poder progresar, ¿no es cierto? Una economía sana, creciente, permite entonces proyecciones tal que puedan hacerse las inversiones, ¿verdad?, en infraestructura pública, en tecnología, en investigación y desarrollo, y en aquellas áreas que son más sensibles como la salud, la educación. Esas son cosas como básicas que el ser humano busca, ¿no es cierto? Salud, vivienda, ¿verdad? Entonces, educación y seguridad, que es otra variable que también la gente exige. Y todos esos son recursos que el Estado tiene que disponer para, ¿no es cierto?, incurrir en aquellas inversiones y aquellos gastos. Y como vimos en la primera clase, vimos el tema presupuestario, su ciclo presupuestario, ¿no es cierto?, que es la formulación, la discusión y elaboración del proyecto. Luego tenemos la ejecución del proyecto y finalmente tenemos la evaluación y auditoría del presupuesto. Entonces, pero este es un presupuesto de la nación, donde tenemos que, ¿verdad?, vigilar, analizar, explicar, disponer de los recursos que ahí están, que fueron estimados en sus etapas, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que el ciclo presupuestario es una estimación de recursos. Y entonces, una vez conociéndolo, la estimación de ingresos, podemos asignar estos recursos en los distintos ítems que este tiene. Y también vimos que como el recurso, ¿no es cierto?, presupuestario se asigna a cada una de las distintas instituciones del sector público, como los ministerios, ¿no es cierto?, de Hacienda, minería, ¿no es cierto?, del deporte, relaciones exteriores, la Secretaría de la Presidencia, en fin. Entonces, ahí están los recursos. Y después viene otra asignación de recursos donde salud, educación, vivienda, que está ahí, tenemos un problema serio. No sé cómo llegamos a esa situación, ¿no es cierto? Pero se requieren inversiones en vivienda, sobre todo en aquellas viviendas sociales, donde hay 600.000 personas sin vivienda. Eso son muchos años de construcción. Entonces, se requiere un plan Estado de construcción habitacional, no de un gobierno, sino que, ya que 600.000 viviendas requiere a lo menos 15 años de construir. Y además tiene que reconocer, ¿no es cierto?, los nuevos ciudadanos que no tienen vivienda. Entonces, tenemos 600.000 y bueno, cada año se van sumando, porque la cantidad de la construcción no cubre, ¿no es cierto?, lo suficiente para que ese indicador baje. Entonces, obviamente, cualquier gobierno va a querer considerar en su presupuesto un ítem importante de recursos para aminorar eso.
Bueno, como ven, volvemos a la ecuación del primer día, en donde los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, por eso es que hay que estudiar cada vez más y buscar soluciones a los problemas. Los problemas van a existir siempre. El ser humano debe, por fin, debe ponerse de acuerdo en que los problemas tienen soluciones, pero si le exigimos al otro que lo solucione, ahí tenemos un problema. El problema es de todos, la solución es de todos. Están todos invitados a buscar soluciones, no solo un sector. Vean ustedes anoche en la televisión, en las noticias, no sé si pudieron ver eso, el problema del cambio climático, ¿no es cierto? Bueno, son hipótesis. Yo sé que hay científicamente muy buenas investigaciones. Sin embargo, el ser humano no puede descansar solo en investigaciones y en hipótesis, sino que seguir buscando soluciones a este tema. Bueno, sabemos que el agua, ¿no es cierto?, escasea. Bueno, ok, bien. ¿Y cómo hacemos para solucionar el problema del agua? Hay muchas soluciones. Una es la fábrica, ¿no es cierto?, desaladora de agua de mar. Esa es una solución, es cara y también tiene sus problemas, porque para que funcione consume una gran cantidad de energía. Entonces, mientras no tengamos energía barata, siempre la construcción de una fábrica desaladora va a ser lenta, porque la energía es cara. Entonces, no podemos producir algo que es más caro, que no se puede pagar, por ejemplo. Pero ustedes vieron anoche que una universidad, junto con un grupo de investigadores, lograron, ¿no es cierto?, generar hielo desde las partículas del aire. Eso ocurrió en Chile. Entonces, ese modelo existía en el mundo. Ya lo habían, ese modelo. Lo que pasa es que comprar ese modelo, ¿no es cierto?, para usarlo en Chile, es carísimo. Entonces, los chilenos hicieron algo parecido y lo lograron. ¿Cómo lo logran? Bueno, en los lugares donde no hay nieve, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que el aire, y ustedes ven que hay días en que las nubes pasan, pero no cae, no llueve y tampoco cae nieve. Esta meteorología captura, ¿no es cierto?, el aire y lo enfría y lo convierte en nieve. Y entonces se va creando un pequeño edificio de nieve. Entonces, eso ya resultó. Lo único que hay que hacer ahora es replicar el asunto. Entonces, en todo Chile, en todo el sector cordillerano. Entonces, podríamos entonces tener parcialmente otra solución que complementa lo que ya viene. Pero eso, insisto, eso se hace con investigación y desarrollo y con personas de alto nivel intelectual que están convencidos que pueden resolver el tema. Pero detrás de eso, ¿qué tenemos? El dinero. Hay que pagar eso. Hay que pagarle a las personas, hay que pagar los equipos que se van a necesitar traer y luego, ¿no es cierto?, el manejo de ese hielo. Entonces, es importante que todos tengamos conocimiento y tengamos en la medida que tengamos conocimiento de que existe esperanza para resolver el problema del agua, ¿no es cierto?, uno vive mejor, sobre todo las personas que no tienen el recurso. Entonces, el dinero siempre está en estos temas.
la solución para investigar y desarrollar el producto, se requiere tiempo y el dinero. Nada es gratis. Entonces, teniendo conciencia de eso, es que yo siempre le hago ver a las personas que se calme, reflexione, piense y después comente. Y no siempre hacemos eso. Hacemos todo lo contrario. Hablamos sin haber pensado. Entonces ahí está el problema. Hay que pensar, hay que informarse correctamente para entrar a una conversación. Bueno, los temas entonces. Yo quedé muy entusiasmado con ese tema del agua. Lo pueden ver, buscar en Google y ver el video. Es muy interesante que Chile haya logrado una solución, ¿no es cierto?, de convertir el aire, las partículas del aire y hielo, nieve, ¿no es cierto?, y que se va, la captura y la atrapa, la va haciendo como un pequeño pino, ¿vale? Entonces, y bueno, eso va a generar, porque el agua escurre hacia abajo, ¿verdad? Escurre hacia abajo. Nosotros estamos en una posición en que nos sale barato la distribución del agua, porque por pendiente cae sola, pero no siempre es así. A veces el agua hay que empujarla y eso consume energía, entonces esa agua que consume energía es más cara que la que cae por pendiente. Tan obvio como eso, pero a veces nos olvidamos de cosas tan simples de entenderlo. Bien, entonces, norma y principios de contabilidad gubernamental en Chile. La integración contable presupuestaria, herramienta de la contabilidad gubernamental en Chile. Vamos a ver el plan de cuenta hoy día y procedimientos contables para el sector público y municipal. Entonces, recuerden, vamos a ver el plan de cuenta hoy día. Entonces, en este decreto ley 1263, que también estuvimos viéndolo, el artículo 63 de este decreto, el sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, principios y procedimientos técnicos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos, gastos y costos y otras operaciones del Estado. Entonces, es un conjunto de normas. Las normas son, ¿no es cierto?, aquellas que nos permiten hacer, ¿no es cierto?, y no hacer tales cosas. Y principios, los principios son, ¿no es cierto?, acuerdos, son convenciones, son pensamientos de cómo, ¿no es cierto?, se debe desarrollar una situación de administración financiera que pueda ocurrir. Procedimientos técnicos, ¿no es cierto?, dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos y gastos. Entonces, la administración financiera es un capítulo dentro de las finanzas en que se nos indica, ¿no es cierto?, cómo manejar eficientemente el dinero. La asignación, una vez que está presupuestado, uno tiene la responsabilidad de manejo de esos recursos. Y ahí están las normas, ¿no es cierto? Usted no puede desembolsar dinero si no lo tiene. Usted me puede decir, bueno, pero es que me voy a endeudar y después cuando me llegue la plata lo pago. Bueno, pero primero habría que ver si las normas lo permiten, hasta dónde se puede endeudar y hacer ese descalce de capital, ¿verdad? Y lo mismo, si usted tiene cuentas por cobrar, bueno, ¿hasta cuánto tiempo lo vamos a tener?
¿Y qué es lo que vamos a hacer si no cobramos o no nos pagan? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen los procedimientos? Entonces, es interesante no solo ser experto en finanzas para comprender cómo se administran los recursos, sino que también debo conocer las propias normas para el sector gubernamental, los principios y los procedimientos que me permiten desarrollar hábilmente el manejo de los recursos del Estado. Entonces, el sistema de contabilidad gubernamental será integral y aplicable a todos los organismos del sector público. Bueno, eso de integración también se requiere una única contabilidad, ¿no es cierto?, gubernamental. Y en este caso se logra. Ya sabemos que tenemos nuestra resolución 3 del año 20, que nos señala las políticas del sector municipal. También sabemos que tenemos nuestro manual de procedimientos contables y también sabemos que tenemos nuestro plan de cuentas, ¿no es cierto?, para iniciar este periodo 2021 con el nuevo sistema de contabilidad, que sería NIC-SP, Normas Internacionales Contables para el Sector Público. Entonces, además, será uniforme en cuanto a sus normas, principios, procedimientos, plan de cuentas, estados e informes financieros. Entonces, los estados e informes financieros. Los estados financieros son el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, el estado de situación presupuestaria, el estado, ¿no es cierto?, de cambio del patrimonio neto y las notas explicativas. En cuanto al procedimientos, plan de cuentas, ¿no es cierto?, tenemos nuestro manual de procedimientos. Aquí lo tengo, manual de procedimientos, que ustedes también lo deben tener, donde ahí, ¿no es cierto?, tenemos los grupos, subgrupos y sus asignaciones, ¿no es cierto?, sus niveles del 1 al 5, y después con las denominaciones. Eso es en el plan de cuenta. Y en el manual de procedimiento, ¿no es cierto?, contable para el sector municipal, también tenemos la materia, ¿no es cierto?, a tratar, y la contabilización con, ¿no es cierto?, explicaciones de los movimientos financieros y con el código de la cuenta y el nombre de la partida y su debe y haber. Entonces, con este legajo documental trabajamos más seguro, con más confianza y en lo posible sin error. Entonces, la Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental. Bueno, eso está en la resolución 3. La resolución 3 es un texto donde se expone, es un texto desarrollado por la Contraloría, en que especialmente para el sector municipal, donde se expone los elementos del estado financiero. Y comenzando por el marco conceptual. El marco conceptual para el sector público. Entonces, en este caso, para el sector público municipal. Entonces, en esa resolución 3 tenemos, primero que todo, el marco conceptual. Y después tenemos, ¿no es cierto?, la normativa, donde inicia con los instrumentos financieros. Entonces,
en esa resolución 3, cuando ustedes lo tengan a mano, ojalá ya lo hayan leído, en esa resolución 3 ustedes van a encontrar una estructura en que cómo, ¿no es cierto?, la Contraloría lo presenta. Primero que todo, las características es que entrega primero el concepto o la definición del elemento y después viene con una valoración inicial del activo o del pasivo y una valoración posterior del activo o del pasivo. Entonces, eso es para después, ¿no es cierto?, de la revelación posterior, nosotros tengamos un desglose sobre el elemento. Un desglose o notas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el concepto, una valoración inicial, una valoración posterior y después un desglose del elemento. Eso es una estructura donde la valoración inicial me dice cómo debo reconocer cuáles son los elementos que forman parte del costo, por ejemplo, del activo. La valoración posterior me dice cómo debe medirse un activo al término de un periodo. Y a continuación, ¿qué efecto tiene? Si es el efecto en resultado o efectos en cuentas patrimoniales. Entonces, ¿qué activos o pasivos deben reconocerse al inicio? ¿A qué valor? ¿Y cómo se reconocen posteriormente? Y con efecto en resultados o en cuentas patrimoniales. Entonces, esa es la resolución 3, donde me muestra una estructura tal que es muy diferente a la normativa anterior, la 6820, vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso. Entonces, las instrucciones que dicho órgano de control imparta al respecto serán de aplicación obligatoria para todos los servicios a que se refiere el artículo 2 de este decreto ley. Los registros y estados contables primarios que determine el Contralor General y que informen sobre las operaciones presupuestarias de fondos y de bienes deberán ser llevados por las unidades de contabilidad escritas a los respectivos servicios y en la medida en que estas unidades estén en condiciones de asumir las funciones operativas que le asignen. Entonces, los registros y estados contables, ¿no es cierto?, son parte de esta resolución y también son parte del manual de procedimientos contables, que es el oficio 59.549. 59.549 del año 20, que también debe estar arriba en la plataforma. Entonces, dichas unidades de contabilidad elevarán a la jefatura superior de cada institución los informes y estados financieros para la marcha económica financiera de las dependencias del servicio. Será de la competencia de la Contraloría General de la República el control y supervisión técnico de las unidades mencionadas en los incisos anteriores con el fin de mantener la coordinación y uniformidad del sistema. Bueno, los servicios públicos deberán elaborar al 31 de diciembre de cada año un balance de ingresos y gastos y un estado de situación financiera cuando corresponda. Dichos estados se enviarán a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos. Entonces, en el artículo 69, corresponderá a la Contraloría General de la República elaborar estados
consolidados sobre la situación presupuestaria, situación financiera, situación patrimonial. Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría podrá elaborar otros estados financieros y o analíticos que se requieran para una mejor información. Entonces, ¿quién consolida? La Contraloría. Por eso que el tema del sector municipal, con la resolución 3, con el manual de cuentas, con el manual de procedimientos contables, podemos trabajar elaborando los estados financieros que se requieren. Y si todo lo hacemos de una manera homogénea, ¿no es cierto? Entonces podemos, la Contraloría podrá consolidar. Ahora, para poder consolidar, obviamente, como requisito, es que las políticas sean las mismas. Por lo tanto, la resolución 3, todas las municipalidades la deben utilizar de la misma manera. Entonces, recuerden, la resolución 3 es nuestro manual de políticas contables para el sector público, el sector municipal. Entonces, ¿qué es una política? ¿Qué es una política contable? Bueno, es la expresión fiel de la corporación municipal en función al tratamiento contable con respecto a un elemento del estado de situación. Por ejemplo, supongamos los instrumentos financieros. Entonces, el instrumento financiero, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el costo al inicio del instrumento financiero. Entonces, si yo hago una inversión, 10 millones, 100 millones, 30 millones, en un instrumento financiero, la resolución 3 dice que su valor inicial será al valor razonable de la transacción más sus costos incurridos. Y posteriormente, al término del periodo, el instrumento financiero será, su valor final será a costo amortizado. Entonces, ahí tenemos una política con respecto a un activo del estado de situación, en este caso, instrumento financiero. Ahora uno dice, pues, ¿y qué es lo que es el costo amortizado? Bueno, lo que pasa es que en los instrumentos financieros, usted cuando toma un instrumento financiero tiene, dependiendo de las características, ¿no es cierto?, tiene una ganancia, ¿no es cierto?, una ganancia y un periodo. Usted se lo hizo a 30, 90, 120 días, ¿no es cierto?, tomó el documento y bueno, el costo amortizado es igual al valor presente de ese flujo, descontado en la tasa de interés de mercado. Entonces va a tener que calcular, traer a valor presente el flujo futuro de un instrumento financiero. Y la diferencia tiene efecto en el estado de resultados del periodo. Entonces, lo mismo pasa con un pasivo, en que, por ejemplo, un crédito hipotecario o un crédito, ¿no es cierto?, para capital de trabajo, también se reconocen a costo amortizado. Entonces, va a tener que traer flujo futuro a valor presente. Ese es el costo amortizado. Entonces, y esa es la política sobre un elemento del estado de situación, en este caso, un instrumento financiero. Pero también existe otro ejemplo, donde si yo quiero, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la valoración, por ejemplo, de las mercaderías? La resolución 3 dice que al inicio es al costo y su valoración posterior es a valor, al monto menor entre el valor contable de las mercaderías y su valor
realizable neto, siendo su valor realizable neto el precio estimado menos el costo por incurrir en el producto y menos los gastos de vender el producto. Por lo tanto, ese valor realizable neto usted lo tiene que calcular todos los años al término del periodo, es decir, en diciembre. Entonces ya debe ir pensando, por ejemplo, ahora en diciembre, ¿cómo voy a calcular el valor realizable neto? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿No es cierto? Entonces, es una dificultad, pero tiene una solución. ¿Vale? En algunas municipalidades va a ser muy compleja porque si tienen, por ejemplo, farmacias populares, tienen muchos ítems. Si tienen o producen otro producto y para la venta, esos productos son parte del valor realizable en neto. Es más fácil cuando yo compro y vendo un producto, que es el caso de la farmacia. No creo que alguno de ustedes esté produciendo el remedio, sino que lo están comprando y lo están vendiendo. Bueno, entonces, la mercadería es un tema donde hay una medición posterior que tienen que crear para comparar y, ¿no es cierto?, presentar en esta situación el monto menor. Bueno, entonces, es la Contraloría quien consolida, ¿no es cierto? Entonces, si la municipalidad, todo el sector municipal se maneja con el mismo texto, la resolución 3 del año 20, ese es su texto, manual de políticas contables. Entonces, y van aplicando esta estructura que yo le decía, donde primero tenemos el concepto, después tenemos la valoración inicial y la valoración posterior con efecto en resultados o en patrimonio. Y después viene el desglose o la revelación. Entonces, la Contraloría podrá consolidar, porque el requisito, ¿no es cierto?, para poder consolidar es que las políticas sean las mismas para todas las corporaciones municipales. Hay una situación especial en la resolución 3 donde permite segmentar a las corporaciones municipales. ¿Y qué es lo que es un segmento? Bueno, los segmentos es, ¿no es cierto?, es identificar aquellas actividades que se puede reconocer un segmento. Por ejemplo, si ustedes tienen control sobre la salud, sobre la educación, sobre cementerios, ahí tienen 3 segmentos. Y por supuesto el cuarto sería la gestión propia de la administración financiera de la municipalidad. Tendríamos 4 entonces segmentos. ¿Y qué segmentamos? Segmentamos activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. En el fondo estamos separando en segmentos el estado financiero. Entonces, y eso es lo que absorbe, ¿no es cierto?, la Contraloría para la consolidación con, ¿no es cierto?, el sector municipal, y después forma parte de otras consolidaciones, ¿no es cierto?, de otras empresas del sector público. Entonces, sin embargo, ¿no es cierto?, la Contraloría podrá elaborar otro estado financiero y analítico, sobre todo analítico, porque ahí es donde podrían encontrar situaciones o confirmar situaciones que estaban, ¿no es cierto?, a la vista,
pero no se conocía aún la información completa. Entonces, el sistema de contabilidad general de la nación se sustenta en la teoría contable de general aceptación por lo que todos los hechos económicos susceptibles de ser expresados en términos monetarios deben registrarse sobre la base del método de la partida doble. Entonces, ¿qué es el método de la partida doble? Para entender el método de la partida doble deben tenerse presentes dos de los principios básicos de la contabilidad. Estos son la entidad contable y la dualidad económica. Bueno, la entidad contable, ¿no es cierto?, es la propia corporación municipal. Cada servicio u organismo público que administre recursos y obligaciones del Estado, ¿no es cierto?, recursos son los activos y obligaciones son los pasivos, constituye una unidad contable independiente. Entonces, en este caso, la municipalidad cumple eso, ¿no es cierto?, administra recursos y obligaciones del Estado. Entonces, la municipalidad es una entidad contable, ¿no es cierto? Constituye entonces una unidad contable independiente con derechos, atribuciones y deberes propios, los que en su conjunto conforman el ente contable de la nación. Entonces, la entidad contable sería entonces la corporación municipal, dado que administra recursos y obligaciones del sector del Estado. Dualidad económica. La contabilidad reconoce la igualdad entre los recursos disponibles para el logro del objetivo establecido como meta y las fuentes de dichos recursos, para cuyo efecto utiliza el método de la partida doble. Entonces, tenemos uso y, ¿no es cierto?, uso y recurso, uso y fuente, ¿no es cierto?, uso y fuente. Origen, ¿no es cierto?, de los recursos. Entonces, eso nos permite conocer la naturaleza, de dónde viene el dinero. Toda organización que se estructura como entidad contable, recuerden, la entidad contable es, en este caso sería el sector municipal, dado que se le asignan recursos y se le da facultades de manejo de estos dineros. Al momento de iniciar su actividad, deberá realizar un inventario que se denomina inventario inicial. Es un listado detallado de los bienes y obligaciones con lo que inicia su actividad, y estará compuesto por activos, pasivos y patrimonio. Entonces, esta ecuación nosotros la conocemos, ¿no es cierto? Pero es importante recordar algunas cosas. De acuerdo a la NISP, los activos son, ¿no es cierto?, son activos en los cuales uno tiene el control, obedece a sucesos pasados y genera flujos, y es probable que lleguen a la entidad. Esa es la definición de un activo. Dice que tenemos el control. No habla de la propiedad, habla de tener el control. Que obedece a sucesos pasados, que es probable, ¿no es cierto?, la generación de flujo y que llegue a la entidad. Entonces, un activo que genera flujo, que tenemos el control, que obedece a sucesos pasados, ¿verdad? Y que llegue a la entidad. Entonces, esa es la definición de activo. Entonces, si yo tengo un activo que no genera flujo, ¿qué es? La norma dice que es pérdida. Entonces, supongamos que nosotros tenemos en nuestro estado financiero activos y tendríamos que ver si cumple la definición, ¿verdad? Si cumple la definición.
si es generador de flujo. Después tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, otra definición del activo no corriente. Por ejemplo, un activo no corriente, propiedades, planta y equipo, que sería, ¿no es cierto?, los bienes de uso depreciables. Los bienes de uso depreciables, en su definición, ¿no es cierto?, en la resolución 3, va a decir que es un activo en la cual se tiene el control. Se utiliza para producir productos o servicios, que su depreciación es por componente, que los métodos de depreciación pueden ser lineal, decreciente o por unidades de producción. Si es por componente, el activo lo descomponemos. Por ejemplo, un edificio y el ascensor, lo descomponemos y depreciamos el edificio separado del ascensor y estamos. Entonces, también dice que el activo no corriente, en este caso propiedad, planta y equipo, sirve para la producción de productos o servicios, ¿verdad? Productos o servicios. Entonces, al activo se le asigna una vida útil. Y la misma resolución 3 propone, ¿no es cierto?, periodos de uso para cada uno de los bienes de uso, para los activos intangibles, y, ¿no es cierto? Entonces, es una propuesta. Entonces, yo puedo tomar esas vidas útiles que me propone la resolución 3 y yo la utilizo en cada uno de los elementos del activo, del estado de situación y de precio. Pero antes de depreciar, la norma dice que debe ser por componente. Pero no siempre los activos se pueden descomponer. A veces un automóvil, por ejemplo, usted no lo va a descomponer. Pero sí un edificio consistorial donde tenemos la obra gruesa, tenemos otros componentes complementarios del activo, por ejemplo, el aire acondicionado, el ascensor, ¿no es cierto?, la red eléctrica, y así. En la medida que sea posible conocer la cantidad, ¿no es cierto?, el valor y el periodo de depreciación, en la medida que conozcamos el valor y el periodo de depreciación, entonces descomponemos y depreciamos en forma separada. Bueno, pero esos son elementos del activo. Entonces, para que sea un activo, lo más importante es que tenemos que conocer la definición. Si ustedes, por ejemplo, dan una vuelta con el balance en la mano y de acuerdo a esta nueva definición de activo, lo más importante es que esté disponible para su uso. Entonces vamos por ese concepto, que esté disponible para su uso. Primera cosa, los computadores, ¿funcionan? Sí, no. Bueno, los no deberían estar en el balance. Las sillas, los muebles, ¿no es cierto?, que a veces no están en condiciones de ser utilizados, están en bodega, ya sea por no estar disponible para su uso o por reparación. Pero si están en la contabilidad, los tiene que dar de baja. ¿Por qué? Porque no están disponibles para su uso. Lo mismo, usted puede tener un software que lo compró o lo generaron internamente y está en la contabilidad cuantificado, pero no cumple la definición. ¿Por qué? Porque no está disponible para su uso. Entonces, también lo tiene que dar de baja. Y así. Entonces, esa limpieza que se le hace al estado de situación es lo que va a ocurrir ahora con usted, a la fecha de la convergencia. Primera cosa. Y al revés también, pueden haber activos que estén utilizando
y no están en la contabilidad. ¿Por qué? Porque la normativa anterior no lo permitía reconocer, o por otro motivo, pero usted no está en la contabilidad. Entonces ahora usted es la oportunidad a la fecha de la convergencia reconocer ese activo porque cumple la definición. ¿Cuál es la definición? Un activo que esté disponible para su uso. Un activo, ¿no es cierto?, que genera flujo, que es probable que llegue a la entidad, que obedece a sucesos pasados, y entonces cumple la definición y lo reconocemos. ¿A qué valor? Bueno, ahí tenemos un problema por resolver. Digamos que el activo, ¿no es cierto?, tenemos que medirlo. Si tenemos la información, bueno, ese es el valor. Pero si fue un activo generado internamente, va a tener que tasarlo, ¿vale? Va a tener que tasarlo y ese va a ser su valor de inicio, ¿no es cierto?, en la convergencia. Entonces, ojo con eso. Entonces, esta ecuación, el total del activo va a ser igual al pasivo más al patrimonio. Entonces, esa igualdad se cumple. Se tiene que cumplir. Entonces, lo importante, ¿no es cierto?, también es este tema, el patrimonio, ¿verdad? La corporación municipal nace con un capital institucional, ¿no es cierto? Entonces, luego se nace, ¿no es cierto?, con un activo y un patrimonio, y luego se va construyendo el estado de situación con otros activos y con pasivos. Entonces, lo que yo necesito es que, ¿no es cierto?, como buen administrador financiero de una entidad municipal, es que aumente mi patrimonio y manejar los pasivos. Y por supuesto, procurar de que mis activos cumplan la definición. ¿Y cuál es esa? De generador de flujo. Ya, de generador de flujo. ¿Por qué hay que insistir en esto? Porque a veces nosotros nos olvidamos de estas cosas y no cumplimos la normativa en su totalidad. Por ejemplo, todos los años se debe hacer una revisión de disposición de los activos. Supongamos que tenemos computadores, escritorios, sillas, impresoras y programas computacionales, ¿no es cierto?, para el uso. Tenemos infraestructura igual, en la cual utilizamos. Entonces, la pregunta es, ¿todos aquellos cumplen la definición de activo? Si no, hay que hacerse un checklist. Si no, los no, hay que, ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, podría ser transitorio o definitivo. Entonces, si es definitivo, hay que darlo de baja. ¿Y a qué valor? A valor, si está depreciado, a valor libre o a valor contable. Pero hay que darlo de baja porque no son activos que estén generando flujo, no cumplen la definición. Entonces, a la fecha de la convergencia, ahora en el 2021, usted tiene que usar una cuenta patrimonial que se llama adopción por primera vez. Ya el próximo año, cuando usted ya haya hecho la convergencia, esa baja de activos va a tener efecto en resultados. Pero en este periodo 2021 va a tener efecto en una cuenta patrimonial. Todos los efectos del año 21 tienen efecto en una cuenta patrimonial. No afecta el estado de resultados del 2021. Todos los ajustes por efectos de convergencia tienen efecto en adopción por primera vez, una cuenta patrimonial. Entonces, bueno, sigamos con el tema
del patrimonio. Si mis activos son, ¿no es cierto?, generadores de flujo, entonces, supongamos que sean 1000. Entonces, bueno, el pasivo más patrimonio son también 1000, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que, como buen administrador financiero, es que esta ecuación me permita, ¿no es cierto?, mantener solvencia y ser líquido. Para ser solvente, necesito que mis pasivos, ¿no es cierto?, sean menores que mis activos corrientes. Entonces, mis activos corrientes con mis pasivos corrientes, el total de mi activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente, de tal manera que yo pueda, ¿no es cierto?, por ejemplo, pagar todo el pasivo y me quedan todavía activos. Y cuando, ¿no es cierto?, el pasivo es mayor que el pasivo corriente, es mayor que el activo corriente, entonces tengo un problema de liquidez y eso es grave. No puede ser menor a 1. Eso significa que debo más de lo que dispongo como activo corriente. Entonces esa ecuación no es buena, no es sana y genera molestias en alguna parte de la actividad, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Cuando uno no tiene dinero, lo normal es que uno o compra más caro o simplemente no tiene crédito para comprar. Eso le sucede a todo el mundo, especialmente ahora, donde todo se encareció más. Y entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es proyectarnos hacia adelante y ver todas las probabilidades en cómo nos va a afectar el patrimonio, ¿verdad? Entonces, lo que tenía pensado usted hacia adelante, hoy día hay que revisarlo, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo en los medios de comunicación, al parecer lo que teníamos no va a estar disponible. Entonces, eso es importante, saberlo, para buscar soluciones. Entonces, sabemos también que en una corporación municipal el patrimonio, dado lo que hemos visto, ¿no es cierto?, el tema de la gestión continuada, las municipalidades no tienen un riesgo de quiebra, dado su naturaleza. Entonces, pero no porque no esté en riesgo, ¿no es cierto?, de continuidad, no significa que hay un deterioro importante en las personas con respecto a su corporación. No, si la municipalidad está quebrada, no saben qué hacer. Hay varias municipalidades que tienen ese problema. Pero uno puede decir, bueno, pero no importa porque igual me llega el dinero. Pero es que esa no es la forma de administrar financieramente los recursos del Estado. Lo que uno tiene que llegar a lo menos es que no perder dinero. Recuerden, nosotros somos una bisagra que recoge dinero del Estado y la distribuye de acuerdo a la asignación. También tenemos ingresos propios. Bueno, pero entonces esos servicios que se prestan y generan ingresos propios, tampoco puede gastar más de lo que los ingresos que genera, de responsabilidad del administrador financiero. Y nosotros somos parte de eso, lo vemos todos los días, la probabilidad que eso ocurra. Entonces, y ahí está el asunto, pues. En esta ecuación está todo lo que nosotros vamos a conversar, ¿no es cierto?, hoy, y el tema de los estados financieros son eso. ¿No es cierto? A veces uno celebra y otras veces llora por una gestión
o por una situación en particular. Cuando hay pobreza, la pobreza pasa porque nosotros mismos la generamos. Nosotros mismos generamos pobreza, curiosamente, pero es verdad. Por eso es que se pide que las personas tengan cierta formación mínima, básica, en lo financiero. Por ejemplo, nosotros somos, yo me refiero a no necesariamente nosotros, los chilenos, sino en general. En general, nosotros somos consumidores y contaminadores, ¿verdad? Usted cuando va a la playa con su canastillo, con víveres, ¿no es cierto? Bebidas, su sándwich y otros productos. ¿Qué hacemos con los residuales? Vea un evento, ¿no es cierto? Musical, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando se van todos para la casa? ¿Qué es lo que queda? La basura. ¿No es cierto? Queda basura. Es una vergüenza, pero bueno, es la verdad. ¿No es cierto? En el último mundial de fútbol, los japoneses nos dieron una lección, ¿no es cierto? Donde todos, también los partidos de su equipo, sacaron una bolsita y empezaron a limpiar su entorno. Yo pensé que con eso nosotros, por lo menos, ahora sí que hablamos nosotros los chilenos, íbamos a aprender algo como eso. Pero no hay caso. Entonces, cuando uno va al estadio, ¿qué espera después? Basura. Y esa basura es riqueza para otro sector de la economía. Cuando usted va en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué se encuentra en la calle? Puchos de cigarro, aun cuando hay muchos lugares donde dejar el pucho cigarro. Pero no, botan el filtro en la calle. Total, lo limpia una persona que trabaja en el aseo. Ese es el pensamiento, eso hay que corregirlo, eso está mal. No hay que, lo mismo, no hay que botar la basura, hay que botarla donde corresponde. Pero hay basura que es reciclable y tiene precio. Por ejemplo, la bebida en lata o una cerveza en lata. Hay dos cosas de valor. El cilindro, la lata, y la pestaña donde uno abre la cerveza o la bebida, tiene un valor muy significativo. Entonces, eso vale plata. Y la lata también. Le conté, yo tengo en donde yo trabajo el lustrabota, ¿no es cierto? Él no solo se gana el dinero lustrando los zapatos de las personas, sino que también, ¿no es cierto?, recoge toda la lata que se bota. Y en los negocios que están por ahí cerca de la cuadra, él ya hace ver que guárdame la lata, que la paso a buscar tipo 2 y me voy con mi lata. Y él entre las 2 y las 3 está ahí achatando la lata para, ¿no es cierto?, llevar más en la bolsa. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto ganas tú en el mes con esta lata? Me hago como 200.000 pesos. 200.000 pesos, sí. Y aquí, bueno, me gano otros 200 o un poquito más. O sea, está sobre los 500, sí. Para mí la lata es fundamental. Y ahí él me cuenta que la pestaña, él las separa porque las vende separadas, tiene otro precio. Y pesa muchísimo.
Entonces, botamos plata, porque uno también lo podría hacer en la casa, pero como es algo que no todo el mundo le gusta hacer, entonces simplemente bota plata, pero bota plata. Bueno, pero si no le gusta a usted hacerlo, para que esa riqueza quede, usted la puede dirigir en aquellas personas que sí necesitan ingresos. Y ahí es donde nosotros como seres humanos fallamos. ¿Por qué? Porque nosotros votamos cosas cuando deberíamos preocuparnos de asistir a la gente que lo necesita. Pero la gente dice, no, pero es que el Estado cumple con esto. Pero es que el Estado siempre no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque tiene otro objetivo, que es avanzar hacia adelante, ¿no es cierto? Avanzar hacia adelante. Y entonces eso requiere más esfuerzo y más tiempo. Y estos sectores quedan desposeídos. Eso ha sido siempre en el mundo. No en todas partes, como en Suiza, por ejemplo, pero que son más pequeñitos también ellos. Entonces, pero son inteligentes y tienen dominio sobre muchos activos a nivel mundial. Ellos generan mucha riqueza por la vía de investigación y desarrollo. Entonces son un país que prácticamente no existe la pobreza, pero siempre hay gente que queda sin ese beneficio. Bueno, hablando de Chile, nosotros podemos resolver ese tema ayudando. Las fundaciones, las corporaciones sin fines de lucro cumplen un rol, pero ustedes ven que nada es suficiente. Entonces, esto pasa por el cambio de las personas. Por ejemplo, uno cambia una lavadora porque ya tiene sus años. No es que esté mala, la cambia porque ve que puede cambiarla por una más nueva. Lo mismo pasa con la cocina y muchas cosas. Los televisores, los muebles, los living, un sillón. Entonces, se puede revertir esa situación. Bien, ¿dónde entonces activos es igual pasivo, ¿verdad? Más patrimonio? Entonces, los activos son recursos, los pasivos son obligaciones con terceros y el patrimonio son obligaciones con los propietarios. Esa ecuación nosotros la conocemos. Entonces, la estructura de nuestro estado financiero es de mayor liquidez a menor liquidez y de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Y ahí es donde tenemos entonces el patrimonio, ¿no es cierto? Es una obligación con los propietarios. Sin embargo, las obligaciones con terceros están, ¿no es cierto?, primero en ese orden, de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Ok, entonces, esta igualdad nace inmediatamente con el inicio del giro de la entidad contable y se conserva durante su existencia, independiente de los cambios constantes que se produzcan en los elementos que la integran por efecto de los hechos económicos que la entidad realiza. Entonces, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo, pero le insisto, el patrimonio es el resultado de el total del activo menos el pasivo. Entonces, es el resultado. Entonces, para que aumente el patrimonio, tiene que aumentar el activo o disminuir el pasivo. Ahora, ¿por qué tengo pasivo? Bueno, es una forma de apalancarse para, ¿no es cierto?, apalancarse transitoriamente para, ¿no es cierto?, o pagar un pasivo más costoso, ¿no es cierto?, o adquirir un activo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile ahora,
los pasivos actuales son mucho más caros que los anteriores. Entonces hoy día la gente no adquiere pasivos para pagar pasivos. ¿Por qué? Porque los pasivos anteriores son más baratos. Hoy día conseguir dinero es mucho más caro que hace 6 meses atrás. Y mucho más caro que hace un año. Entonces, y esto, ¿cuándo termina? 2, 3 años. Esto no, volver a lo que teníamos antes va a pasar mucho tiempo, muchos años. Entonces hay que acostumbrarse. Si la vida está más cara ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, dejar de consumir. ¿Y cómo lo hacemos? Revisa tus hábitos, tus costumbres, tus deseos, tus impulsos. Y empieza a convencerte de que ya no es posible considerar aquellas inversiones que tenías pensado. Yo insisto, esto es un tema no solo municipal, sino que también pasa por las personas. Entonces, es un tema de mercado. Entonces, de este modo se puede deducir que el patrimonio es la diferencia entre los recursos activos y las obligaciones con terceros pasivos. Entonces, los pasivos, ¿no es cierto?, va a ser un temazo de manejo. Si yo pudiera recomendar, bueno, yo sé que en una municipalidad no, pero en las personas sí. Si es posible pagar las deudas y cerrar esa opción de pasivo. ¿Cierto? Eso es lo que uno haría. Y como digo, esto va a pasar muchos años, así que no creo que es lejos lo mejor, si no vamos a generar una bola de nieve y vamos a tener otro problema con mucha gente sin ninguna posibilidad de pago. Y si la gente no tiene posibilidad de pago, esto pasó una vez en Chile y en el mundo, cuando la gente no tiene posibilidad de pago, los bancos caen. Así es. Cuando los bancos pierden la posibilidad de cobrar lo que prestan, entonces caen, como cualquier empresa. Y si la industria financiera cae, el país tiene un problema serio. Y el país somos todos. Entonces, por eso es que hay que cuidar la economía. Una forma de que no sigan subiendo los precios, estoy diciendo no solo como persona natural, sino que también como municipalidad. Una manera de frenar el alza de precios es adquiriendo lo justo y necesario. No más. Fíjense ustedes ahora, si yo quisiera, si yo fuera una autoridad que incida en la fabricación de vivienda, no podría, porque si cualquier cosa que yo haga en el mercado alteraría los precios, más de lo que están. El cemento, la techumbre, todos los materiales de la construcción ya están arriba y en algunos casos escasean en algunos sectores del país. Entonces, si hago un movimiento en más viviendas, claramente no solo tengo que considerar eso de la falta de vivienda, sino que tengo que considerar de dónde voy a traer los materiales. Hay que importarlos porque la capacidad de producción en Chile no daría. Entonces los problemas son complejos. Por eso es que insisto en esto, que hay que hablar menos y empezar a estudiar más. Para que entrar a una conversación que me permita llegar a acuerdos. Es un problema complejo, lamentablemente. Por ejemplo, mire, un ejemplo.
La Universidad Católica quiere construir, tiene hace tiempo, tiene un proyecto de el club deportivo, tiene hace tiempo un proyecto de ampliación del estadio, porque en este minuto son 12.000 la capacidad que tiene de personas, y quiere llegar a 20.000, pero eso les cuesta 30 millones de dólares. Le costaba 30 millones de dólares. ¿Y ahora cuánto cuesta? Mucho más. ¿Y qué pasa entonces? Se posterga la construcción. ¿Hasta cuando los números den? Ahora, ¿eso es responsable? Por supuesto que es responsable. ¿Cómo usted va a iniciar una obra sabiendo que no le alcanzará el dinero? Va a quedar algo inconcluso. Entonces es importante eso. Pero vemos cómo la gente sigue demandando bienes de la construcción para mejorar sus viviendas, cuando lo que debería hacer es guardar la plata. Eso se llama educación financiera. Pero en la viña del Señor hay de todo. Bueno, ese es el mercado. Ese es el mercado. Por eso hay mercado, ¿no es cierto? Usted va hoy día a la feria y compra sandía a 15.000 pesos. No aguanta la gana de tener una sandía en su mesa, 15.000. Melones y frutas que no son de la temporada o están llegando las primeras, carísimo. Entonces, pero usted consume, no se aguanta. Eso significa, mientras hagamos eso, los precios se van a mantener altos. Bueno, así es. Entonces, para evaluar los efectos de los hechos económicos de la entidad durante un periodo contable, se mantiene una invariabilidad del patrimonio. Entonces, en el sistema de contabilidad, las variaciones que experimenta el patrimonio se registran en conceptos separados de este, con el propósito de entregar información de los ingresos económicos, los ingresos y gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, del monto del resultado alcanzado, y mantener información del patrimonio inicial de la entidad. Bueno, ahí entonces tenemos un componente patrimonial, ¿no es cierto?, importante en estas variaciones, separada del capital inicial o el patrimonio institucional inicial. Entonces, durante el periodo contable, las variaciones del activo, del pasivo y del patrimonio se van acumulando por separado en los diversos conceptos que representan a los recursos y a las obligaciones. Entonces, cada concepto asume la representación de un. Entonces, recuerden, los pasivos son activos en los cuales se tiene el control, obedece a sucesos pasados. Es probable que genere flujo y este flujo llegue a la entidad. El pasivo es una obligación actual o es un suceso pasado que generará un desembolso futuro. Esa es la definición de activo y pasivo. Y el patrimonio es el monto residual entre el total del activo y el pasivo. Y dentro del patrimonio, los componentes sería el patrimonio institucional, ¿no es cierto?, el capital inicial, los resultados acumulados, ¿no es cierto?, que representan los resultados de los periodos anteriores, el resultado del periodo, y ahora tenemos esta partida adopción por primera vez. Y después viene otra característica, ¿no es cierto?, de otros ajustes al patrimonio. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, recuerden la definición de activo y pasivo y patrimonio.
Así en la contabilidad gubernamental existirán cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de ingresos y gastos patrimoniales. Estas cuentas se representan por una T. Entonces, la mayorización, ¿no es cierto? Tenemos la cuenta, el libro diario, el libro mayor. Entonces, esta mayorización esquemática que tiene dos partes, el debe y el haber, y los que solo son nombres convencionales para identificar el lado izquierdo y el lado derecho de esta situación. Entonces, ¿no es cierto? La contabilidad gubernamental tiene, ¿no es cierto?, sus características propias de acuerdo a la resolución 3, de acuerdo al manual de procedimientos contables y de acuerdo al catálogo del nuevo plan de cuentas. Entonces, en este presupuesto, ¿no es cierto?, ingresos presupuestarios y gastos presupuestarios, bueno, vienen de, ¿no es cierto?, de derechos por cobrar y obligaciones por pagar. Entonces, estamos con este tema. Entonces, en la contabilidad, como yo le mencionaba, este dinero, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, maldito dinero. Pero es que no tiene por qué ser maldito. Es una forma de hacer transacciones económicas. Recuerden cómo partimos nosotros haciendo transacciones económicas. Un saco de harina por otro, un saco por otro. Un saco de papa por un saco de poroto y arroz, por ejemplo. Eso genera un problema serio de tener que llevar los productos a la feria e intercambiar. Bueno, alguien dijo, oye, ¿por qué no convengamos esto? Usemos el dinero, usemos la moneda. Y entonces se empezó a generar, ¿no es cierto?, darle valor a un billete, a una moneda. Y con eso compramos y no tenemos ninguna duda que el billete de 20.000 pesos es un billete de 1.000 pesos, igual el de 10.000, el de 5.000, el de 1.000 y la moneda de 500 y las otras monedas. Y el dólar también, pues, ¿no es cierto? El dólar de 100 y así, ¿no es cierto? Es impresionante, pero todo obedecemos al valor del instrumento, en este caso, la moneda o billete. No tenemos ninguna duda del poder de adquisición que tiene, de lo determinante, ¿no es cierto?, en la persona cuando hace la transacción. Entonces, eso es lo que hemos creado. Y recuerden que el dinero, así como lo conocemos hoy día, tiende a desaparecer. Hay países que funcionan solo con tarjetas de crédito. Y hacia allá también nosotros apuntamos, porque también producir dinero tiene su costo, no es gratis. El Estado de Chile manda a hacer las monedas a la Casa de Moneda, y Casa de Moneda es una, ¿no es cierto?, una empresa del sector público autónoma, ¿no es cierto?, como por ejemplo una municipalidad, y que hace billetes y moneda, y eso tiene un costo para el Estado de Chile, no es gratis. Hay que comprar el billete, hay que comprar el diseño, hay que comprar los materiales para hacer la moneda y acuñar. Y esta empresa, ¿no es cierto?, Casa de Moneda no solo hace moneda para Chile, sino que también para otras partes del mundo. Y también produce otro tipo de cosas y sobrevive. Pero es una empresa estatal con patrimonio propio. Buenos días, profesor. Disculpe Buenos que lo días. José Roja por acá. Ya Muy bien. estamos en el primer break para el café. Ok. Ya, hasta las 10:45. Volvemos.